este segundo ejercicio que estamos viendo, la idea era pasarlo rápido porque no tiene nada tan particular, simplemente reforzar las mismas cosas. Entonces, en este caso, que ya estuvieron viendo en un montón de tiempo, creo que lo compartí correctamente, si no me lo dicen. Están viendo el ejercicio, es una sección bastante simple, una única barra con dos cargas de igual valor. La particularidad es que las cargas no pasan por el baricentro, y entonces hay que ver, al no pasar por el baricentro, qué solicitaciones produce. Calcular solicitaciones, diagramas de características, y después de tener los diagramas de características, calcular tensiones, armar tensores, y el punto de Mohr que a mí no me agrada, pero por las dudas, reforzar un poco y recordar cómo funcionaba Mohr. Los enunciados probablemente sean de este estilo, le damos esto, y nada más que esto, y decimos el perfil es un perfil IPv300. Entonces, como le damos esto, lo primero que tiene que hacer es, datos de perfil, revisar las tablas. Y entonces, vamos a buscar las tablas. Los datos del perfil no son datos, no están en el PDF, tienen que buscar las tablas, y tómense un segundo para buscar correctamente las propiedades de forma correcta, y no equivocarse I con Z, o Z con I, o lo que fuese, y no equivocarse el IPv300 con el 320. Y después de buscar las tablas del CIRSOC, buscan este perfil, que, comentario importante, si se fijaban, el enunciado decía IPv, existen muchos IP, busquen el doblete correcto, y buscan la tabla, buscan las propiedades, y de tabla sacamos estos valores. Inercia en ambos ejes, espesores, y estos espesores son relevantes para calcular tensiones por torsión. Las medidas estas para calcular tensiones máximas por flexión, y el JT, JI, inercias, áreas para calcular todo este tipo de cuestiones. Entonces, se toman un segundo, van a la tabla, buscan valores correctos, y recién después de esto, yo diría, se ponen a hacer el ejercicio. Ponerse a hacer el ejercicio generalmente arranca con hacer diagramas de características. Si no te lo piden, no lo tienen que hacer, y dicen, en los casos que sea obvio y trivial, la máxima solicitación va a estar en el empotramiento, entonces calculo las solicitaciones en el empotramiento, pero tienen que decir que están buscando la sección más solicitada y que esa sección es el empotramiento. No pongan n igual tanto, porque ¿por qué agarraste ese punto? Tenés que decirme, voy a agarrar ese punto porque es el que tiene máximas solicitaciones. O hacer todos los diagramas y empezar después de hacer todos los diagramas, buscar máximos. Entonces, diagrama de fuerza axial, trivial, de valor igual a P, P valía 60, entonces tracción positiva constante. Corte en Z, tengo esta P. Como tengo esta P en dirección Z, corte en Z, constante de valor a P, 60, positivo, porque va en dirección Z. Asociado al corte en Z, tengo el momento en I. El momento en I vale 0 en ese extremo, como tengo una carga puntual, va a ser lineal el momento, y va a ser P por L, hago 60 por 150, y me da 9000 kN por centímetro, o metros, o las unidades que quieran ustedes. Continuamos con los diagramas de característica, y tenemos después el corte en I. Corte en I, no tengo fuerzas en I, corte en I nulo. Momentos alrededor del eje Z, vendría a ser, momentos alrededor del eje Z. Como el corte en I es nulo, el momento en Z es constante, pero que sea constante no quiere decir que sea nulo, porque como tengo esta carga excéntrica me genera momento alrededor de Z. Entonces, en este punto, el momento vale P por 3 centímetros. Nos quedó muy chico la letra. Y me olvidé de agradecer todo esto. La presentación anterior la hizo Augusto. Esta presentación nos la hizo Bautista. Bautista Chesta es un colaborador de la noche. Entonces, gracias Bauti por la presentación.
y seguimos corriendo para dejar un poco de tiempo a mesas, igual esto es estabilidad 1, la tienen caradísima. Hacemos 60 por 3 centímetros y nos da 180 centímetros. Por último, para el momento torsor, en el caso de torsión, esta P por esta distancia va a generar una torsión, entonces hacemos P por 3 centímetros, que es torsión en esta dirección, y la torsión que gira así, como va de Z ahí es negativo, y es 180 negativo. Si tuviese una carga no pasante por el centro de corte, tendría que agregar la influencia de la carga no pasante por el centro de corte, y calcular todas las solicitaciones. Una vez que tenemos todas estas solicitaciones, nos fijamos cuál es el punto que tiene más solicitaciones, y la única diferencia es MI, que es máximo en el empotramiento. Entonces, ¿qué sección vamos a verificar? El empotramiento. Nuevamente, o hacemos esto y hacemos los diagramas, o explicamos mínimamente, pero tenemos que explicar, tenemos que decir por qué vamos a dimensionar la sección que vamos a dimensionar. No podemos meter números sin decir por lo menos de dónde sale. ¿Preguntas de diagramas? Felipe, una consulta. ¿Pifiar en algún valor del diagrama nos descalifica o...? No, depende que, generalmente no, depende que le estás pifiando, pero no te va a bajar algún punto. Excepto que hayas hecho cualquiera, si hiciste cualquiera, te descalifica. O sea, si es totalmente ilógico, sí. Ok, Si es un no, número, decía, por si hiciste... ejemplo, MI 6000 en vez de 9000, porque vengo pifiando así en todos los casos. No, te sacaste un 8, yo qué sé, o depende del criterio de la persona que te corrige, pero no vas a desaprobar por eso. Genial, gracias. Eso es un error de cuentas. O sea, vos, eso literalmente pones P por L, 6000. Pusiste P por L, es el número. Eso sí es un error de cuenta, y si lo dibujás lineal, no es un error de concepto. Ahora, me dibujás un momento en I constante, y ya te lo miro muy feo. Porque no es un error de cuenta. Perfecto. Ahí está. Bien, entonces tenemos solicitaciones, vamos al empotramiento y tenemos esta normal, este momento en I, este momento en Z. Tenemos adicionalmente los cortes y los torsores, pero como vamos a hacer ahora diagrama de tensiones normales, estas son las que nos interesan, y estos son los datos que habíamos sacado de las tablas para datos de perfil. Entonces, hacemos los diagramas de tensiones. Generalmente los enunciados, no siempre, pero a veces te piden explícitamente hacer diagramas. Si te piden explícitamente hacer diagramas, tienen que hacer los diagramas completos. Si dicen simplemente calcular el máximo punto, y ahí lo deja más o menos a criterio de, pero para poder justificar nuevamente cuál es el punto más solicitado, sin hacer un diagrama, me parece que están complicados. Entonces, les sugiero que aunque no se los pidan explícitamente, que lo hagan. Ahora, si no se los piden en detalle, pueden no hacerlo tan prolijo o no calcular todos los valores parciales, pero como mínimo hagan el dibujito para decirnos a nosotros, mirá cómo entendí, yo sé qué punto está reaccionado, yo sé qué punto está comprimido, son estos los signos, no es necesario hacerlo a escala, pero sí más o menos demostrar que entienden estas cosas. Y eso quiere decir, tengo una normal de tracción, y como tengo una normal de tracción, tengo un valor constante. Si hacemos las cuentas, me da ese número. Si no te piden número y lo dejas constante, me parece algo que debería ser como mínimo. Un gráfico positivo constante. Para el caso de MI, el signo es negativo. Ese momento me va entonces a generar un gráfico con tracción arriba y compresión abajo, que es lo que sí les pido que dibujen de forma correcta. Estos signos para nosotros son importantes, porque demuestran que están entendiendo más o menos cómo funciona la estructura. Esta estructura tracciona arriba, comprime abajo. Si calculan los números, ese es el valor de la tensión. En un momento en Z, como es positivo, va para ahí, y esto tracciona en la derecha y comprime en la izquierda. Y si calculan los números, le dan esto. Ahora les digo, como mínimo, hagan los dibujitos, más o menos, sin escala, pero con signos correctos. Y yo, honestamente, les sugiero que calculen todos estos valores parciales. ¿Y por qué?
Porque si ustedes ponen en el parcial, esto por ustedes, no es por nosotros, n igual m por a más m sobre j, no me acuerdo los signos de memoria, más m sobre j, distancia, y meten todo esto en la calculadora, después tienen un error en la calculadora y no se dan cuenta que el resultado no tiene sentido. En cambio, si calculan los valores parciales, es mucho más fácil para ustedes detectar si el número está bien o está mal. Porque si se olvidan un signo en el medio de este choclo, en la calculadora un menos no se dan cuenta, lo perdieron totalmente de vista. Entonces pueden tener un error pavo, como que se olvidan un menos acá, que en realidad es un error en la cuenta, pero si meten el choclo entero, es más difícil para ustedes darse cuenta que les faltó ese menos. En cambio, si calculan este número, calculan este número, calculan este número, y después hacen 0,4 más 5,3 más 0,3, se van a equivocar menos. Entonces, yo les sugiero calcular valores parciales para equivocarse menos ustedes. Menos en signos y se calculan menos también en valores. Porque si uno de estos números les daba 68, como que decían, che, 68 es un poco mucho, ¿no? Y encuentran al toque que ese 68 algo pusieron mal. Si ponen una cuenta muy grande, se van a dar cuenta mucho menos. Entonces, sugerencia, calcular valores parciales. Sugerencia para ustedes. Bien, esto es calcular tensiones normales. Asumo que no debería haber dudas. Si hay dudas, me interrumpen, obviamente. Pero me parece que el ejercicio es más o menos sencillo. Está más que nada para hacer estas aclaraciones y englobar conceptos. Tengo tensiones normales, me falta calcular tensiones tangenciales. Y para tensiones tangenciales arrancamos por torsión. Y lo que es importante en el tema de torsión es saber cuál es su perfil para saber qué teoría van a utilizar. En este perfil, ¿qué teoría utilizan y cómo son las tensiones? San Bernard y momento torsor por espesor sobre JT. ¿Y cómo es el dibujito de las tensiones? Porque para nosotros es muy importante el dibujito. Antisimétrico, y en ese caso, en la parte que queda por arriba de la línea media va hacia la derecha. Bueno, eso habría que dibujarlo para mostrarlo bien. Pero lo que me estás diciendo correctamente es que en la parte de arriba va hacia la derecha y en la parte de abajo a la izquierda, y es este dibujito que solemos llamar bilineal o lineal, o el nombre que les guste más a ustedes. Lo que es importante es que no es constante, que varía linealmente, y que en un punto del espesor tiene un signo distinto al otro. Entonces tienen que saber que es en Benant y que tiene esta forma. Eso es importante. Si dibujan una tensión constante debido a la torsión, ya califica como error de concepto. Entonces, este tipo de cuestiones es importante y hacen un dibujito, no tienen que ser prolijo, pero sí hacen un dibujito de flecha para allá, flecha para allá, flecha para allá, flecha para allá, flechitas, más o menos. Y después, como nos dijo Patrick, lo calculan con la fórmula de Saint-Venant. Momento dividido el J por el espesor. Como tenemos espesores distintos, calculan dos etapas. El ala, recuerdo que el ala es esto. El ala es más gruesa, como el ala es más gruesa, tiene un momento, una tensión tangencial debido a la torsión mayor que la. Calculan los dos y todavía no sabemos cuál es el peor punto, pero tenemos las tensiones tangenciales debido a la torsión. Nos faltan las tensiones tangenciales debido al corte. En este caso, por suerte, tenemos un solo corte. Si tuviésemos dos, haríamos dos. Pero tenemos un corte, y el corte que teníamos era este. Es un corte en dirección Z, y acá estamos poniendo los dos momentos, los dos J, pero ¿cuál es el J que vamos a usar para este corte? El I. Entonces, no confundirse cuál es el momento de inercia que debemos utilizar. Eso también es un error de concepto, no es, o sea, eso no califica como error de cuenta de me equivoqué en el J. El error de cuenta es error de cuenta. Puse la fórmula bien, hice mal la cuenta. Puse mal el momento de inercia, no es un error de cuenta.
estás poniendo mal la inercia del perfil. O no estás, no termina, o como que da la impresión de que no entiende cuál es la inercia que deberían considerar en este caso. Entonces, es la inercia ni, y la inercia ni para los perfiles WT es la inercia más grande, entonces tienen que poner la inercia más grande. Si les piden diagramas de tensiones tangenciales, hacen las flechitas de los flujos de tensiones, y si piden diagramas de todo el resto de las cosas, hacen cómo varía estas cosas, que es lineal, que es parabólico, o sea, que es lineal en el ala, que es parabólico en el alma. Si lo dibujan, buenísimo. Si no quieren calcular todos y quieren calcular el máximo, más que comprensible. No demora mucho tiempo hacer el dibujito triangular. Si ven que están muy jugados, lo que yo sugiero es hagan el ejercicio y después empiecen a completar este tipo de cosas como poner un par de flechas o poner un diagrama mejor para que no queden dudas cuando corregimos, que entienden perfectamente todos los conceptos. Para calcular el corte usamos Jourabski, y Jourabski tenía nuestro queso sobre jabón, o nuestro quiero ser un buen ingeniero, como fórmula para calcular tensiones. Y, nuevamente, excepto que lo pide explícitamente, yo no me pondría a calcular todos esos cortes, todas esas tensiones debido a... todas esas tensiones tangenciales debido al corte, porque es mucho tiempo calcular todas las tensiones. Hacer el grafiquito es un toque, hacer las cuentas sí es más engorroso, entonces hay que ver qué les pide el enunciado, a ver si les pide calculadas o no. Si no les pide, yo haría el grafiquito y calcularía la máxima, o en principio calcularía la máxima y después veo si necesito algún punto más. Pienso primero cuál es el punto más solicitado o cuál es el punto que me están pidiendo y calculo las taus en el punto más solicitado o en el punto que me están pidiendo, no todas las taus que tiene mi perfil. Felipe, solo calcularía si me piden todas las parciales, entonces. Si me dicen calcular todas las tensiones parciales, ahí sí. Claro, si no te lo dice, yo haría el dibujito y calcularía la que tengo que calcular. El dibujito sí, porque no demora tiempo y demostrás que entendés, simplemente por tiempo no te vas a poner a hacer 800 cálculos de momento estático. Entonces, o te fijas cuál es el punto más solicitado, o el enunciado tal vez te dice, calculame tensiones acá, calculame tensiones acá, y bueno, calculás esas. Felipe. Bien, entonces te escucho, no sé, Gonzalo. Sí, había un caso o casos raros en donde Tau 1 era más grande que Tau 3, ¿no? Según el espesor, ¿o estoy flasheando? No suele pasar porque, puede pasar, pero no suele pasar porque el espesor del ala, el ala nuevamente es esto, el espesor del ala suele ser más grande que el alma. El alma tiene más momento estático, siempre, y suele tener menos espesor, entonces es raro que pase eso. Lo podés ver al toque para el caso particular si ves que tenemos un perfil medio extraño que nos está dando esto, pero sería raro que pase. Buenísimo. Si quieren practicar en sus casas, total, están practicando, los calculan todos, en el parcial calculan lo necesario. Y si después les sobra tiempo, calculan todos. No voy a entrar en detalle, pero están calculando el corte por el momento estático, divido el J más grande, y como estoy calculando el espesor que tenemos que considerar es este espesor, porque lo que hicimos es cortar por acá. Mejor cambio para que se note la diferencia. Corté por ahí, entonces el espesor que corté es 1,9 centímetros, y si Bauti no se equivocó, y creo que lo haya hecho, calculó ese área y la multiplicó por esa distancia. Entonces esa cuenta de ahí debería ser eso, y calculan el tau 1 con el Q2. Ahora lo que hice es cortar por acá.
Si cortamos por ahí, ahora el espesor que estamos cortando es 1,1, entonces dividiendo vamos a tener 1,1. El momento estático es siempre el mismo, porque es el momento, me equivoqué. El momento de inercia es siempre el mismo, porque depende de la línea neutra asociada al corte. Lo único que nos cambia es el espesor y nos cambia el momento estático. Y para el corte 2, ahora el momento estático es toda la sección de arriba, que es un área más simple de calcular, por la misma distancia, porque la distancia del baricentro no varió. Entonces, calculamos todo esto, tenemos más momento estático, menos espesor, me da un tau más grande, y en 3 le sumo este cachito, y se lo sumo por separado, porque recordamos que calcular momentos estáticos es acumulativo. Entonces, en vez de buscar el baricentro de esa media t, perdón, de esa t, calculamos momentos estáticos acumulativos, o si yo tengo que calcular esto, ¿qué hacemos? Estamos en tabla de transformación. Exacto. Lo sacamos de tabla. Si no te dicen, calculame todos, y no sé, calcular el más grande porque es el más grande y porque sale de tabla. Voy a una tabla, aprendan que en la tabla, y recuerden que en la tabla el S lo llaman Q, pero van a la tabla, y de tabla sacan un número, lo multiplican por corte, dividen por el J, y calculan el tau máximo, que es el más fácil de calcular porque está asociado a un momento estático que está tabulado. ¿Preguntas de cómo calcular taus de corte? No. Bien, entonces el máximo es más fácil porque está de tabla, y recuérdenlo, les ahorra tiempo. Si les piden todo, bueno, tienen que calcular todos. Obviamente si les piden los 3, el tercero, sáquenlo de tabla. No se pongan a calcular ese momento estático porque es el más difícil de todos. Y nuevamente con este tipo de cuestiones es donde ustedes pueden usar tiempo en cosas que no deberían usar tiempo. Y el tiempo en los parcialitos es muy importante. Todo recién fue calcular tensiones, y calculamos tensiones debido al esfuerzo normal, al momento en I, al momento en Z, a la torsión y al corte. Y calculamos un montón de tensiones que están todas escritas ahí, y ahora deberíamos verificar los puntos críticos. Y nuevamente, o el enunciado les dice cuál es verificar, o ustedes tienen que decir cuáles son los críticos. ¿Cuáles dirían que son los críticos? En el alma, arriba a la derecha, creo. O sea, en el ángulo ese, digamos. Ese. ¿Por qué este punto? Porque tenés tensiones normales positivas y se suma el torsor con el corte. ¿No? Ok, vamos a poner un nombre, que después probablemente le cambiamos el nombre, pero bueno. ¿Algún otro punto crítico? Yo iría por un punto ahí, justo el punto más arriba de todo a la derecha, en el ala, pero no justo en el vértice, porque ahí no hay torsor, ya dijimos, sino que al costadito, donde sí hay tau de torsión. Bien. Buenísimo, porque es una de las cosas importantes. El punto B, si agarramos exactamente el vértice no tiene torsión porque es un vértice. Y acá entra la discusión de que, bueno, el vértice no tiene, pero a cierta distancia voy a tener. ¿A cuánta distancia? ¿Qué? Me tengo que... Si este espesor TW, si el espesor vale TW por Saint-Venant, si yo me alejo un TW, acá sí puedo decir que tengo la tensión de torsión, pero eso me complica la vida porque tendría que empezar a calcular cuánto vale ahora esa tensión normal, un poco retraída. Que son Y muchas uno cuentas. donde... Perdón, perdón. perdón, que son
que son muchas cuentas que nos complican la vida. Entonces, como siempre dije, ustedes pueden simplificarse las vidas, ustedes pueden simplificar las cuentas, siempre y cuando digan qué están simplificando y por qué. El punto E no tiene tau, pero si manejo un poco el punto E, voy a tener prácticamente el mismo sigma y las tensiones taus debido a torsión y a corte, y entonces puedo tomar un punto que tenga las tensiones normales TB y las taus de torsión más corte. 100% válido. Aclarando lo que están haciendo. Dicen, B no tiene tau, pero me corro un poco al costado y asumo que tengo el mismo sigma para simplificar, y sí considero las taus de corte y las taus de torsión. Nota importante, corte y torsión están yendo en sentidos contrarios y deberían como que sumar las dos. La de corte en este punto la red podemos despreciar. Despreciamos corte, aclaramos, despreciamos corte porque es prácticamente nulo, y tomo únicamente torsión. Lo hacen, lo aclaran, y después toman el mayor sigma con el tau de torsión de... Sí, el tau de torsión. Si lo aclaran, lo pueden hacer, y a mí me gusta hacer eso. ¿Escuchaba a Mateo que estaba haciendo una pregunta? No, que ese punto, pero en el ala de abajo, que tenés, van en el mismo sentido. Si voy al ala de abajo, se me van a sumar en el mismo sentido, pero esa tensión de corte ahí es nula, y se te va a achicar tu sigma. Ok. Entonces, muy difícil que... o sea, totalmente imposible que el corte, el pequeño corte que puedes llegar a tener, compense la disminución del sigma que sí va a tener. Felipe, una pregunta. El corte en el punto B, pero corrido, ¿siempre se puede despreciar? Sí, pero porque nuevamente decís que el corte ya por sí chiquito. Fíjate que Sí, es menor y es menor acá. Okay. Si estás acá y lo calculás, es totalmente despreciable. Perfecto, buenísimo. O sea, en este intento de B, va a ser totalmente despreciable. ¿Y hay alguna forma de ver más fácil qué punto es? Porque yo siempre tengo la duda entre 2 o 3 puntos, y es como que en el parcial no puedo ponerme a calcular todo. Casi siempre, el peor punto va a ser el que tenga más sigma. Entonces andate siempre el punto con más tensión de flexión, más portaxil, y sumale la torsión que tengas haciendo esta aclaración, porque generalmente el punto con más tensiones normales suele ser un vértice que no tiene tensión tau, entonces tienen que hacer la aclaración de le sumo igual a tensión tau, sabiendo que no existe, pero todo lo que ya expliqué previamente. Y ese suele ser el punto más solicitado, y después agarrate alguno que te pinte. El punto A me parece bastante razonable, porque entre A y digamos que nadie me suplió C va a tener un poco más de tau, pero va a tener bastante menos sigma, por la diferencia entre esto y 0. Entonces, yo a C no le elegiría, A me parece razonable, igual estoy, pero porque ya sé cómo funcionan estos perfiles, estoy bastante convencido que B va a ser el peor punto, pero agarro algún otro punto por las dudas y verifico en algún otro punto por las dudas. Puede ser A, puede ser ¿qué tenemos? D. Si queremos tener en cuenta la influencia del corte. No, D no. A la izquierda pondría D yo, para que se sume con el MT. Se suma con el MT, pero... Pero eso no es nada, falta el orden de sigma en Z. Tenés razón, me gusta. Sacamos ese. Y te iba a Acá preguntar... vale la pena detenerse un segundo a pensar. Todo el resto debería salir automático porque lo practicaron y calcularon. Y acá pensamos un toque. Un toque tampoco es un montón. Máximo sigma y a ver qué otro punto agarramos. Te escucho, Gonzalo.
En el A, por ejemplo, ¿no hay problemas con esa unión y el MT? Cuando Sí, no tienen que tenés- volver a hacer lo mismo que dijimos antes. El Ah, A, si agarrás el vértice, en el vértice no sabes qué pasa, pero bueno, me paro en el cuello del alma y me alejo un poco para abajo y asumo que hacen una pequeña aclaración, porque el vértice, este punto, perdón, que se me fue el puntero, control V. Este puntito tiene un estado tensional bastante complicado en la vida real. Entonces tienen que decir, en vez de estar en el vértice, me alejo un poco para arriba, pero para simplificar, tomo los valores de sigma del punto del vértice. Algo de ese estilo. Lo importante es aclarar y después hacer la cuenta fácil. Pero aclaren. yo apuesto A todo ver, al D. ¿te escucho? Apuesto todo al D. Ok. Yo no sé las cuentas. Igual acá el señor Bauti no eligió el punto D. A mí me gustaba, me gustó tu opción de elegir este punto. Bauti agarró ABC. Yo, como dije antes, me gustaba este. Igual le apuesto todo a A, porque casi en el 99% de los casos el punto con mayor tensiones normales es el punto más solicitado. Entonces, calculen 2 puntos, yo diría, por tema de tiempos, donde uno de los puntos sea el que tenga mayor esfuerzo normal, sumándole el tau de torsión con esta aclaración. Entonces, en A, que tienen la suma de todos los máximos sigmas y el tau de torsión, y acá, nuevamente, aclarar. Pequeña frase, el vértice no lo tiene, y por eso lo dibujó no en el vértice, sino como un poquito al costado. Pero pequeña frase simplemente para que nosotros sepamos, que ustedes saben que un vértice no puede tener tau, pero, etc. En B calculan los sigmas, que ahora ya no son máximos en ninguno de los casos, y eso indica prima. No son los máximos, sino hay que hacer una relación de triángulos, o volver a calcular los sigmas de esos puntos con las coordenadas. Y acá sí tienen torsión y corte, ¿te escucho? Disculpame que te interrumpí. El punto SB, no, o sea, no lo tendría que tomar en el alma, digamos, porque en el alma es más, ahí hay una tensión de 1,7, creo. Y en el corte Z1 tenés una tensión bastante chica. Ahí le pifió. Como había dicho, creo que era Patrick, que había agarrado ese punto en el alma va a ser una mejor opción. O sea, ahí sí discrepo con Bauti, ahí me parece más correcto que hubiese sido mejor opción de Patrick, porque si me paro ahí, acá, creo que era Patrick, ese punto en el alma tiene el mismo sigma, porque estamos haciendo la simplificación, y va a tener un tau más grande. No, creo que el B es más grande por MT. A ver, hay que hacer la cuenta. Y bueno, a ver, perdón. Llamemos B1 y B2. B1 tiene 2,2 más 0,4, 3, 2,7, ponele, hay que hacer bien el número. Y B2 tiene 1,3, bastante más chico, más 1,7, 3. Me parece que ganó B2, ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás, sí, pero me parece que ganó B2. Ahí hagan la cuenta por si le pifié en algo, pero me parece que B2 es un poco más grande el tau, porque este señor creció, y si es más grande en B2, agarran B2, si es más grande en B1, agarran B1. Me parece que Patrick estuvo en lo correcto, y Bauti agarró la esquina, el lado equivocado. Hay que hacer la cuenta, pero es un segundo. Tampoco les va a cambiar la vida, porque lo que vamos a ver dentro de un rato. Y
Patrick dijo A, sí, no me acuerdo quién dijo ese primer punto que estaba bueno. El primero que tiraron, no me acuerdo quién fue, que me tiraron estaba bueno. Ahí Agus me hizo las cuentas y confirma que Bauti agarró el lado equivocado, hubiese sido mejor irnos al alma, y después hacer lo mismo con Sigma, con el punto C. En este caso, porque estuvo Bauti en su casa tranquilo, calculó todo y 800 puntos, en un parcial no es necesario. Y como estaba Bauti en su casa con mucho tiempo, calcula todo por von Mises y por Tresca, que es con este sigma y con este tau hacer esta fórmula y empezar a calcular las tensiones de von Mises y de Tresca para A, para B y para C. Fíjense que von Mises y Tresca dan valores similares. Von Mises es el más adecuado para aceros, y generalmente von Mises, generalmente no, siempre von Mises da menores tensiones. Acá ahora me hubiese gustado ver qué tanto nos cambiaba si hacíamos bien la cuenta y agarrábamos el punto B, que voy a llamar B2. Porque entre A y B pasó bastante cerca, y en realidad B2 era peor. Me imagino que no era lo suficiente peor para terminar ganándole A, pero habría que hacer el ejercicio a ver si el punto B2 no es peor que el punto A. Con estos números, de los puntos que agarró Bauti, el que ganó fue el punto que ganó, el más solicitado, en realidad el que perdió, porque es el que nos va a romper eventualmente, es el punto A. Ana dice que B2 por Fresca, me gustó, ahora vamos a llamarlo Fresca. Fresca es 7,97, entonces B2 es peor. Y nos cambia totalmente todo esto. Yo había apostado todo al punto A y perdí, aún con años de experiencia, y por esto es que si ustedes agarran un punto y no encontraron el punto más solicitado, está todo bien, no pasa nada. Si yo me equivoqué a ojo, ustedes más que pueden equivocarse. Lo que sí, agarren puntos coherentes. Si hay tantas opciones así, ¿qué hacemos? Agarramos uno y... Agarrá dos, o sea, intentá pensarlo, pero no es que no te mates. Me molestaría que agarres cosas incoherentes, pero nuevamente, anda a la máxima tensión normal y después fíjate qué otro punto te gusta. Si agarraste el punto B y no agarraste el punto B2, que era el adecuado, Fran, fue de una el punto adecuado, no te vamos a penar por eso. Ahora, si vos fuiste al punto C y solo hiciste el punto C, ahí sí vamos a hacer algo al respecto, porque fuiste a C de una. Ahora, si no enganchaste el peor punto, no pasa nada. Y pues si hubiera agarrado el A o el D, estaría dentro de todo bien para el Si parcial. agarrabas A y B, A y C, A y B2, A y D, yo creo que tenés un 10 y está todo bien hecho. Por más que te salteaste el peor punto, como que bueno, no lo viste. No pasa nada. Me sorprende un montón cómo chicos van. Muy bien, ¿quién fue? ¿Francisco? Que enganchó de una parte. Antes de ir a cualquier punto, B2. Tenés ojo para esto. Mención especial. Toda la confianza ahí, Felipe. ¿Cómo? Toda la confianza ese punto fue, de una. Para mí, y aparte en este caso inclusive estaba por decir, se puso a resolverlo previamente en su casa, pero no habíamos subido la diapositiva, me parece. Así que, excelente el ojo de Francisco. Tengámosle fe cuando calcule estructuras. Felipe. Si el ejercicio pide solo esto, acá termina. En nuestro caso, estamos pidiendo después tensores, entonces vamos a armar el tensor. ¿Te escucho, Tobías? Sí, que puede ser que por 3K un punto sea más necesitado y por Mises sea otro, ¿o no? ¿O va a ser de los dos? Puede llegar a ser, sí. ¿Y qué hacemos ahí? Decís, o sea, según hay que ver qué te dice el enunciado. Si te da los dos, tenés que decir, o sea, generalmente lo que te pide es coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad a 3K es el punto B, y el coeficiente de seguridad por von Mises es el punto A, y va en un número distinto. Perfecto, gracias. Se te suelen pedir coeficientes de seguridad.
Entonces agarran ese número, lo dividen, perdón, agarran la afluencia, la dividen por este número, y eso es el coeficiente de seguridad a afluencia. Y tienen un coeficiente de seguridad distinto a 3K que von Mises y distinto en A, en B y en C. Si hacen todos los números, dan por separado 3 K von Mises. Y no es que agarran el más chico de 3K y von Mises. Son dos teorías distintas. No me las mezclen. Bien, armamos el tensor de tensiones del punto A. ¿Por qué el punto A? Porque era el más solicitado, pero si era el punto B2, deberíamos ser agarrado B2. Como dijo Fran. El tensor de tensiones, en teoría, son estos 9 números, que por simetría son 6 números, que como estamos en barras, son 2 números. Que son esos números. La tensión normal y la tensión tangencial. Único relativamente importante es si es tau xy o xz, en este caso era tau xy, y nos pedía después clasificar el estado de tensiones. Esto es simple, doble, triple. Doble, ¿no es? Doble. Si nos pide calcular principales, calculamos autovalores, que es lo mismo que calcular las raíces de la cuadrática, las raíces. Entonces esta fórmula de ahí es raíces de una ecuación cuadrática, calculan autovectores y autovalores, y puso sigma 1 y sigma 3. ¿Qué pasó con sigma 2? Es 0. Es 0. Es 0. Este señor de acá es principal, Z es principal y es sigma 2. Y es el 2 porque el 0 me quedó en el medio. Porque ordenamos de mayor a menor. Importante, ordenar de mayor a menor. A Gonzalo que me pregunta si sigma 2 es igual a 0 siempre. No. Sí. Sí. Siempre. Te dije que no, pero en realidad sí. Siempre el Z o la otra coordenada me va a quedar igual a 0 y me va a quedar en el medio. No me puede pasar nunca que tenga los otros, el plano no puede tener dos autovalores del mismo signo. Entonces tengo que ver cuál es 1 y cuál es 3, pero la 3 siempre, la 2 siempre es 0 y está en el medio. Mira la ventana, porque mira qué ventana larga que tengo para que tenga todas las respuestas que me pueden hacer. ¿Alguien me estaba haciendo una pregunta? Sí, perdón. Si necesitamos justificar que es un estado doble, ¿con qué estaría justificado? O sea, ¿qué necesitamos? Sacando los autos. Porque yo soy molesto, hago este dibujito, sin valores, y digo, voy a tener este, entonces no sé cuánto vale, va a ser doble. La otra, si querés hacerlo mejor, como si te pide esto, y calcular los principales, y después de calcular los principales, decime que es doble. Ok, entonces diciendo que tiene 2 y 1 igual a 0, ya está. Claro. Si te piden los principales, bueno, ya que estamos calculando los principales, lo demuestro. Si no, viendo el MOR de arriba, medio que ya salta de una. Listo, gracias. Porque, o sea, siempre tengo que tener un sigma 1 y un sigma 3, ninguno de los dos puede ser 0. Entonces tiene que ser doble. Esto es el tensor de tensiones. Si me piden el tensor de deformaciones, con el tensor de tensiones usamos nuestra ley generalizada de Hooke y calculamos tensor. Si no nos pide explícitamente la terna, usamos principales. Si nos pide explícitamente la terna X y Z, hacemos estas mismas conversiones en X y Z y le sumamos y recordamos que epsilon xy es tau xy dividido 2g. Hay un 2 porque estamos calculando epsilons y no gamas. Bien, calculamos tensor de deformaciones en ejes principales. ¿Y estado simple, doble, triple? Triple.
triple. Y acá vemos que un doble puede estar asociado a un triple, un simple puede estar asociado a un triple, y la mezcla que queramos. Si nos pide direcciones principales, que esperemos que no les pidamos, porque esto es un embole para mí, me imagino para ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para calcular direcciones principales? Los autovectores de la matriz, de los tensores. Los autovectores de la matriz. El 2 ya lo conozco de antes, no lo calculemos. Calculemos 1 o 3, haciendo la matriz menos la identidad por el autovector. Hacemos un sistema, inventamos un valor de los 3, no cualquiera, no podemos inventar este. Este tiene que valer 0, ese tiene que valer 0, lo sabemos de antemano. Inventamos un valor para este, despejamos el otro, normalizamos. Y esta es la parte que no entendí de la parte de Gauti, la vi previamente y no la cambié porque esta vez tenía justificación alguna. Porque normalizamos, sí, el autovector siempre normalizado. Por alguna razón, quiso que la primera componente sea positiva. Sonó medio raro, pero bueno, Gauti, si lo querés positiva, la querés positiva. Y lo que sí es importante nuevamente es normalizar. Un autovector no normalizado no me sirve, no es un autovector. Tengo B1 y tengo B2. ¿Cómo calculo B3? Ah, ya me lo contestó Luca en el chat. Nuestro ganador de Kahoot de hoy nos dice, sabiamente, que hacer esta cuenta es medio molesto. Entonces, para B3, en vez de volver a hacer esta cuenta, hacemos producto vectorial entre 1 y 2. Conozco 1 y 2, sabemos que son ortogonales. Producto vectorial y calculo la tercera. Que fíjense que hacer producto vectorial no es otra cosa que dar vuelta a esto y a alguno de los dos cambiarle el signo. A uno de los dos cambiarle el signo. Al que quieran ustedes. Y ahí tienen los autovectores, que son las direcciones principales. Por último, nuevamente, un parcialito imposible que les pidan todo esto, podríamos preguntarle algo de mor, y si le preguntamos algo de mor, es algo de mor del mor en estado plano. Entonces, hacemos nuestro cubito, y de nuestro cubito conocemos las tensiones, conocemos sigma y conocemos tau, tenemos un sigma y un tau, y dibujamos sigma, nos fijamos el tau es positivo, va para arriba, y acá es lo que nos equivocamos en el Kahoot. Este es el punto X, con I tiene sigma igual 0 y un tau negativo. Va acá, juntamos esos dos puntitos, nos paramos acá, hacemos una circunferencia, y dijimos previamente que este era el plano X, entonces, por el plano X pasamos la normal de X, por el plano Y pasamos la normal de Y, donde se me juntan las normales, lo llamamos polo de normales. Si queremos el polo de trazas, por el plano X trazamos la traza de X, por el plano Y trazamos la traza de Y, y este punto es el polo de trazas. Y lo único que sirve esto es para, por ejemplo, verificar si tiene sentido lo que calculamos previamente. Y lo que me refiero con previamente es cuánto valen los valores de las tensiones principales y cuánto valen las direcciones principales. Y me detengo ahí, tal vez me tendría que haber detenido un poco antes. ¿Alguien llegó a notar en esta corrida maratónica que estamos haciendo cuánto valía sigma 1 y sigma 3? Claramente no. Claramente no. 6,85 y menos 0,77. Tati es la número 1. Gracias, Tati. Bien. Y esos números, para saber si tenían sentido o no, miramos un segundo acá arriba. La mayor tiene que ser un poco mayor a esto y más mayor en función de esto. Fíjate que de 6 paso a 6,8. Posible. De 6 puedo pasar a 6,2. Posible. De 6 puedo pasar a 7. Pero de 6 no puedo pasar a 20. De 6 no puedo pasar a algo menor a 6. Entonces, cuando calculo principales, como los principales son los mayores y los menores, va a ser algo más grande que esto, proporcional a mi tau. Y el otro lado va a ser menor a 0, necesariamente, y proporcional a mi tau.
Entonces, de 0, menos 0,7, posible. Si lo queremos medir en la circunferencia, esto, fíjense que si esto vale 6, voy a dibujarlo, si esto vale 6, esta distancia no puede valer 20 y no puede valer menos que 6. 6,8 es un valor coherente. Lo mismo con el negativo de menos 0,7. Y si queremos pensar direcciones principales, esta dirección principal lo que nos dice es que la dirección principal, 1 me tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 1, 2, 3. Más o menos, eso es 1. Si le meto ese más o menos por acá, más o menos eso es 1, porque esto es sigma 1. Entonces, ese autovector está bien, positivo en X, negativo en Y, y podría hacer lo mismo con esto. Y que tengo que hacer en X, me muevo a negativo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y algo. Y negativo en Y, 1, 2, 3. Eso, si lo hacemos bien, me tiene que quedar perpendicular al otro. Esto es 3. Y eso, si lo hacemos bien, estoy haciendo cualquiera, y nadie, por correr no me corrigen, y no les echo la culpa a ustedes, yo soy el que estoy corriendo. Tendría que haber hecho 1, 2, 3 en X, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y menos 9 en Y. Me estoy corriendo menos 0,3 en X y menos 0,9 en Y, y por eso no me daba perpendicular. Y cuando hago eso, me da esa dirección 3. Y entonces esto es coherente con esto. Si lo dibujamos bien, son esas direcciones, la de 1 y la de 3. Ahí Alejo me estaba corrigiendo correctamente, que en X te mueves 3. Y esto es para ver, en sus casas tranquilos, si hacen MOR y hacen autovectores y autovalores, si calcularon bien los autovectores, porque con MOR más o menos tienen una idea, y personalmente me gusta mucho más hablar de autovectores con esto, y no meter acá el coseno director. Yo no soy fan de los cosenos directores, pero si quieren escribir esto con ángulos y cosenos directores, tendrían que hacer el A coseno de, pero el problema del A coseno es que hay infinitas soluciones, y esto es un comentario por si alguien se encontró o se va a encontrar con este problema. El A coseno de 0,95 no tiene solución única, porque si a alguien le importa y recuerda análisis, esto no es una ecuación, no es una función biyectiva, no corresponde un valor con un valor en entrada y salida. Entonces, el A coseno de 0,95 va a tener más de un valor. Y la calculadora te tira 1. Y te tira 1 y vos lo agarrás, después querés ir al gráfico, querés meter ese ángulo, y no lo cerraste. Pero ¿cómo? Si tiene que valer 30, y el 30 positivo es el problema del coseno y la coseno, y por eso no me gusta meterme con estas funciones trigonométricas, y me gusta dejar el autovector ahí con numeritos.